El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Las designaciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se centran en dos grandes pactos que Dios hizo con su pueblo. El primero de ellos, llamado Pacto Mosaico o Pacto Antiguo, se encuentra en Éxodo 24. Y se hace otra mención de nuevo al pacto en Segunda de Reyes 23. En Éxodo nosotros encontramos el relato en el cual Dios hace el pacto con Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y luego, en Reyes, cuando es encontrado en el templo, o mejor dicho, reencontrado el libro de Deuteronomio, se hace de nuevo una mención a este pacto. En Mateo 26, es Jesús quien relata que su sangre establece un nuevo pacto con la humanidad. Así lo vemos, el pacto mosaico, Éxodo 24. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y en Mateo 26, 28 leemos: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hay un tema central en el Antiguo Testamento, y es el pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí. Este es el eje central del Nuevo Testamento. Dios proveyéndose de un pueblo para sí mismo, un pueblo al cual Dios guió, un pueblo ante el cual Él iba a ser su único y exclusivo Dios, y por lo tanto exigía de este pueblo una santidad y normas de conducta que lo diferenciara del resto de las naciones. Este es el eje central, el tema del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si este es el tema central, podemos hacer una división en el Antiguo Testamento de los hechos que se dan previo al pacto y los hechos que se dan posteriores al pacto. Hablando de los hechos que se dan previo al pacto, podemos encontrar la creación del hombre. Toda la descripción de la creación del universo y del hombre mismo ha sido previo al pacto. El diluvio universal fue previo al pacto. El llamamiento de Abraham fue previo al pacto mosaico. El origen del pueblo de Israel a través de la línea de Abraham, Isaac y Jacob, esa línea de los patriarcas, fue previo al pacto que se observó en el monte Sinaí. Por lo tanto, también podemos establecer una serie de acontecimientos que se dieron posteriores al pacto. Vemos, después de que se ha dado el pacto con Moisés e Israel en el monte Sinaí, el vagar por el desierto que tuvo el pueblo de Israel. Posteriormente vimos la conquista que Israel hizo de Canaán, o sea, la conquista de la tierra prometida. Vemos cómo se establecieron en esta tierra inicialmente y fueron gobernados por jueces. Después se establecieron reinados, dinastías, especialmente la de David. Y luego vemos cómo el reino sufre una división, el reino del norte y el reino del sur. Lamentablemente Israel no mantuvo el pacto, no mantuvo a Jehová como su único y exclusivo Dios. Se corrompió con los dioses ajenos de las naciones vecinas. Y eso trajo una serie
de advertencias proféticas sobre la inminente cautividad como castigo a las fallas que Israel había cometido. Como no hubo un cambio, vimos las deportaciones tanto del reino del norte como del reino del sur. Y finalmente, vemos cómo en su misericordia el Señor permite que después de los 70 años de exilio en Babilonia, la tribu de Judá pueda regresar a la tierra prometida, a reconstruir el templo, a poblar de nuevo Jerusalén, construir los muros de la ciudad y establecerse de nuevo en la tierra prometida, por misericordia de Dios. Hay un tema transversal en todo el Antiguo Testamento, y este es la venida de un Mesías, de un libertador y salvador, y a la institución de un nuevo pacto por medio de este Mesías. Es así como el cumplimiento de estas profecías constituye la historia del Nuevo Testamento. La forma en que se dividen los libros en el Antiguo Testamento, podemos encontrar testimonio, y son testimonios dados por Cristo, de por lo menos dos formas de dividirlos. El primero fue dividir estos libros en dos partes. Esto lo encontramos en Mateo 5:17. Y es dividirlos en los libros de la ley y los profetas. Los libros de la ley son obviamente los libros que dejó establecido Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y los demás eran pues los profetas. También encontramos una división triple en Lucas 24:44, como la ley, los profetas y los escritos. Son tres divisiones: la ley, los profetas y los escritos. Y actualmente las Biblias en español, nuestra Biblia, la Biblia que usted y yo leemos, usamos esta división: la ley, siempre desde Génesis a Deuteronomio; los libros históricos, que van de Josué a Esther; los libros poéticos o sapiensales, que son los libros que vemos desde Job hasta Cantar de los Cantares; y los libros proféticos, que se dividen en profetas mayores y profetas menores. Así usted y yo ahora podemos encontrar el Pentateuco, formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; los libros históricos, que son Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Ruth, Jueces, Josué, Esdras, Nehemías y Esther; los libros poéticos, sapiensales o libros de conocimiento, que son Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares; y los profetas, que los subdividimos en profetas mayores y profetas menores. Acá cabe aclarar que la división no es en base a la relevancia de las profecías o a la importancia que tuvo el profeta en la antigüedad. No, profetas mayores se les llama así porque estos libros son más grandes, o sea, tienen más volumen de escritura respecto a los profetas menores. Otro aspecto importante a tomar en cuenta, no solo en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia, es que los libros no necesariamente están colocados en un orden cronológico. Así, por ejemplo, en esta tabla podemos comparar que Job se considera un libro tan antiguo como Génesis, que Levítico y Éxodo nos están narrando hechos sucedidos en la misma época, lo mismo como Deuteronomio y Números, que Daniel y Ezequiel vienen a ser libros contemporáneos, así como Nehemías y Malaquías, para mencionar algunos. La compilación de los libros del Antiguo Testamento se dio
en el siglo VI a.C. Y ojo con esto, no estoy diciendo la escritura, sino la compilación, o sea, el hecho de recolectarlos, todas estas escrituras en un solo volumen. Esto se dio en el siglo VI a.C. Se considera que fue o durante el exilio babilónico o en los primeros años del retorno de este exilio. Como sea, si haya sido durante el exilio o en el post-exilio, se considera que la fecha aproximada es el siglo VI antes de Cristo, la época en que se recolectaron todas estas escrituras y el canon quedó cerrado. Así que, como testimonio de que el canon ya estaba cerrado para el tiempo de Cristo, el Señor mismo declara en Lucas 11:51, haciendo una referencia, una acusación sobre Israel y el trato que dio a los profetas, menciona, y leemos: cuando acusó a los escribas de ser culpables del asesinato de todos los profetas que Dios había enviado a Israel desde el tiempo de Abel hasta el tiempo de Zacarías. O sea, el Señor en Lucas 11 hace esta acusación sobre los fariseos, pero que era extensiva a todo Israel, de que habían sido culpables del asesinato de todos los profetas que Dios había enviado a hablar a Israel desde el tiempo de Abel hasta el tiempo de Zacarías. Ahora, la muerte de Abel está registrada en Génesis, como todos lo sabemos, y la muerte de Zacarías en Segunda de Crónicas 24:21. Y Zacarías es el último libro en la Biblia hebrea. Así, Jesús venía a decir que la culpabilidad de los judíos quedaba registrada desde el principio hasta el fin de las escrituras hebreas, cerrando de esta manera el canon. Ahora, ¿qué pasa entre los dos testamentos? Bueno, primero hay un periodo de 400 años que pasó entre la clausura de la revelación del Antiguo Testamento y la venida de Cristo como Mesías. Y sucedieron hechos importantes, sí. A saber, 1. Que los griegos, bajo Alejandro Magno, gobernaron la mayor parte del mundo occidental conocido en esa época. E Israel no quedó excluido de este dominio. Que hubo levantamientos, quizá el más importante de eso fue el de los macabeos, que es un grupo de judíos, específicamente una familia, que se sublevaron y realmente lograron liberar algún tiempo a Israel del dominio griego, pero finalmente fueron sometidos. Después de Grecia se levantó un imperio aún más poderoso, que fue el Imperio Romano. E Israel nuevamente quedó bajo el dominio de este imperio, bajo Roma. Y esta fue la tierra que Jesús encontró a su nacimiento. También la adoración tuvo una modificación durante estos 400 años. Se descentralizó de esa adoración exclusiva en el templo, pasó, como lo he mencionado, a descentralizarse a través de la sinagoga, que son espacios para oración y lectura. No se ofrecía sacrificio, solo era para la oración y para la lectura de la palabra. También se establece un nuevo grupo o autoridad, que es el Sanedrín, y surgen grupos sectarios, grupos que dividen al judaísmo, como por ejemplo los fariseos y los saduceos. Así que todos estos acontecimientos prepararon el escenario para el nacimiento y ministerio de Cristo, y es con lo que Él se encontró al venir a este mundo. Y es el escenario sobre el cual se desarrolla también la iglesia primitiva. Muchas
bendiciones. Que el Señor les bendiga grandemente.